Hola, buenos días. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y estamos estudiando la licenciatura de Ingeniería Aeroespacial. El día de hoy les vamos a presentar el tema que elegimos para participar en el presente workshop de proyectos de investigación junior, el cual se llama Imágenes de rayos X de alta energía para aplicaciones en la industria aeroespacial. Nuestro equipo está conformado por Alejandra Arely Chávez Rivera, Ana Abigail Rentería Carrillo e Irving Isaac Morales Guevara. Además, como parte de nuestro trabajo de investigación, utilizamos como base un artículo del Fraunhofer Development Center X-Ray Technology en Alemania, por lo que nos pareció adecuado darles crédito a sus autores. El objetivo de esta investigación es presentar un análisis de la radiografía industrial, las instalaciones necesarias para su implementación, así como sus capacidades a lo largo de las diferentes etapas de maduración de la tecnología hasta la actualidad. Esto con el fin de hacer la comparación con los sistemas de rayos X de última generación. Los temas que abordaremos el día de hoy son los siguientes. Primero, daremos una pequeña introducción al tema. Después hablaremos sobre los métodos de pruebas no destructivas en general, para luego enfocarnos específicamente en la radiografía industrial. Continuamos con la instalación de rayos X de alta energía. Les hablaremos sobre el proyecto XXLCT que ha desarrollado el Fraunhofer Development Center X-Ray Technology. Y finalmente hablaremos sobre las capacidades de escaneo y discutiremos los resultados obtenidos. Por último, se enlistan todas las referencias consultadas para la presente investigación. Como les mencioné en la diapositiva anterior, dentro del presente trabajo de investigación se mencionan los diferentes métodos de pruebas no destructivas que existen, haciendo énfasis en la radiografía industrial y su contribución al análisis de materiales. Posteriormente, se hace la introducción de la instalación de rayos X de alta energía Fraunhofer en Fürth, Alemania, con respecto a las tareas conceptuales debido a la construcción y desarrollo del sistema de tomografía computarizada hasta ahora y para etapas futuras. Además, los resultados de la investigación sobre la calidad de escaneo alcanzable en diferentes objetos se presentan en comparación con los sistemas de rayos X de 450 kilovoltios de última generación. Primero que nada, ¿qué son los métodos de pruebas no destructivas? Las pruebas o ensayos no destructivos implican la verificación de la sanidad de los materiales, esto sin alterar de forma permanente sus propiedades físicas, químicas o dimensionales. Como método de prueba industrial, las pruebas no destructivas proporcionan una forma económica de analizar las piezas mientras que el diseño del objeto está protegido, además de que pueden ser utilizadas como herramienta de mantenimiento. Las pruebas no destructivas utilizan una variedad de métodos para su realización y se pueden clasificar en dos grupos. El primero es pruebas no destructivas superficiales, las cuales incluyen inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y electromagnetismo. Por otro lado, tenemos las pruebas no destructivas de volumen, las cuales abarcan la radiografía industrial, el ultrasonido industrial, la emisión acústica y los rayos infrarrojos. Para propósitos de nuestra presentación, nos enfocaremos en una de las técnicas de ensayos no destructivos, la radiografía industrial. La radiografía industrial consiste en atravesar una radiación electromagnética ionizante, ya sea rayos gamma o rayos X, a través de la pieza a analizar. La radiación será entonces absorbida por el material en mayor o menor medida en función de la existencia o no de discontinuidades internas en la pieza. Por ejemplo, si en una pieza existen poros, la radiografía se observará más oscura donde existen estos defectos. Por el contrario, si existe sobreespesor, en la radiografía se podrá observar una zona más clara. Una vez que la radiación atraviesa la pieza, el resultado se queda registrado en una película radiográfica. En los ensayos no destructivos, la radiografía industrial se emplea para inspeccionar, entre otros, el hormigón y gran variedad de soldaduras, como las de gasoductos y tuberías de agua, los depósitos de almacenamiento y los elementos estructurales, y permite detectar grietas o defectos que de otro modo pueden no ser visibles. Estas características han hecho de los ensayos no destructivos un instrumento fundamental para el control de calidad, la seguridad y la fiabilidad. Algunas ventajas de la radiografía industrial son las siguientes. Provee una imagen visual permanente, revela la naturaleza interna del material, descubre errores de fabricación, revela discontinuidades estructurales, tiene un alto poder de penetración, evita las reinspecciones, no es afectado por recubrimientos e identifica discontinuidades. Aunque claramente este método tiene numerosas ventajas, también existen algunas limitaciones.
Por ejemplo, los defectos cuya orientación no es favorable a la dirección de radiación no son detectados. En otras palabras, aquellos defectos que se encuentren en un plano que esté alineado al haz radiográfico no serán detectados. Las piezas con geometría compleja dificultan la correcta aplicación de la técnica. Además, no hay posibilidad de conocer la profundidad de un defecto a no ser que se emplee el procedimiento estereométrico. Aunque algunos expertos, ya sea por diferencia de densidad o comparación con patrones, la calculan de forma aproximada. Los espesores de pared de la sección a inspeccionar podrían limitar su empleo. También existe un peligro de radiación excesiva, lo cual es un aspecto que no está asociado con otros métodos. Y por último, los materiales para el revelado de la placa radiográfica gradualmente pierden sus propiedades o pueden ser manejados inadecuadamente, lo que ocasiona que se obtengan como resultado placas radiográficas de baja calidad. Los rayos X o gamma utilizados en radiografía industrial son ondas electromagnéticas de la misma naturaleza que las ondas de radio, televisión y que la radiación luminosa, pero de frecuencia y energía mucho más alta. Los rayos X se originan por excitación de la envoltura electrónica del átomo mediante bombardeo con electrones acelerados, o por desaceleración de dichos electrones en el campo de atracción nuclear. Las propiedades que nos interesan de los rayos X es que se propagan en línea recta, no siendo desviados por campos electrónicos ni por campos magnéticos. Además, tiene un efecto ionizante, pues pueden ionizar gases. Tienen un efecto luminiscente, ya que excitan radiaciones fluorescentes en ciertos compuestos químicos. Además, tienen un efecto biológico, ya que dañan los tejidos vivos y no son detectados por nuestros sentidos. También cuentan con un efecto fotográfico, ya que sensibilizan las emulsiones fotográficas y finalmente tienen un poder penetrante, pues atraviesan todos los materiales, incluso los opacos, a la radiación luminosa, sufriendo una absorción o pérdida de energía en relación con los espesores o densidades de materiales atravesados. Los parámetros a tomar en cuenta en una radiografía son la densidad, el contraste y la definición. Como primer parámetro nos encontramos a la densidad, que describe el grado de ennegrecimiento alcanzado en la película. Las 5 densidades radiológicas básicas se identifican con distintos tonos que van desde el negro hasta el blanco, siendo esto en una escala de grises. En la figura 1 se observan las 5 tipos de densidades. Como número 1 se encuentra el aire, que viene siendo de color negro. En el número 2 vienen las grasas, de un gris más oscuro. En el número 3 se encuentra el agua y las partes blandas, con un color gris claro. En el número 4 está el calcio y huesos, de color blanco. Y finalmente en el número 5 se encuentra el metal, de un color blanco opaco. Por su parte, el parámetro de contraste consiste en que al momento de observar una radiografía, la imagen se ve con variaciones en la luz transmitida que llega al observador a través de distintas densidades. La diferencia entre la intensidad luminosa de dos áreas adyacentes es un índice de contraste. Y esto es debido a que una radiografía tomada a un kilovoltaje bajo tendrá un contraste alto del sujeto, menos tonalidades grises, diferencias más abruptas entre blanco y negro, mientras que una radiografía tomada con kilovoltaje alto tendrá contraste bajo el sujeto, menos tonalidades grises, diferencias menos abruptas entre el blanco y el negro. En la figura 2 se puede observar los tipos de contraste según el kilovoltaje. En la parte izquierda se encuentra una radiografía tomada con un kilovoltaje alto, mientras que en el lado derecho se observa una radiografía tomada con un kilovoltaje bajo. Finalmente tenemos el parámetro de la definición, la cual es la nitidez de bordes o límites entre dos áreas de diferente densidad. Se conoce como definición radiográfica. El valor objetivo de la definición está dado por el ancho del límite entre dos zonas adyacentes de densidades diferentes pero uniforme. Prácticamente, su valor se obtiene registrando punto a punto los cambios de densidad a través del límite entre dos zonas adyacentes. La aplicación de alta energía requiere propiedades especiales de blindaje. Además de los fotones de alta energía en sí mismos, desde el efecto de la absorción dominante en la dispersión de Compton, que resulta en la necesidad de paredes muy gruesas, se deben considerar nuevos efectos en comparación con los rayos X clásicos para cumplir con los requisitos de seguridad. La activación de la materia irradiada y la producción de ozono debido a la interacción de electrones acelerados en el aire son efectos típicos de alta energía, que pueden limitarse a un nivel aceptable de 9 megaelectronvoltios. De lo contrario, debe considerarse una clase de seguridad significativamente más alta que afecte las exigencias de seguridad. La gran escala de la cámara de rayos X permiten aplicaciones de TC en paredes muy grandes. Objetos como automóviles complejos o grandes componentes estructurales resultaron en una tarea desafiante para la ingeniería y la construcción de la cámara.
Para permitir la construcción de esta grande cámara en un tiempo suficiente, se aplicó un método patentado basado en 2 muros prefabricados de hormigón y un material de relleno denso. En comparación con el método clásico basado en hormigón blindado con aditivos absorbentes de rayos X, no se necesitan largos tiempos de sedimentación. Incluso se pueden lograr propiedades de absorción localmente variables, variando el material de relleno y su densidad. En la figura 3, al lado izquierdo se observa la instalación de rayos X de alta energía, mientras que al lado derecho está el dibujo esquemático de la cámara de rayos X con paredes y dimensiones de doble capa. A principios del 2011, después de la construcción final y el proceso de instalación de SILAC, se estableció la primera etapa de evaluación. Esta fase tuvo como objetivo investigar la física de rayos X de alta energía y sus capacidades para nuevas aplicaciones en industriales de TC. Para este propósito se ha realizado una primera configuración basada en detectores de panel plano estándar FPD, que proporcionan capacidad de TC para objetos altamente densos. Los objetos a gran escala se midieron con un Perkin-Elmer RID 1640 con un paso de píxeles de 400 gm. Para objetos más pequeños se ha utilizado un nuevo XRD 820 AO que proporciona una resolución más alta, 200 pm. Debido al campo de visión limitado de los FPD, comúnmente disponibles, y la fuerte influencia de la dispersión en la calidad de la imagen a altas energías de fotones, se han instalado detectores de línea con diferentes características. La etapa de desarrollo, que se está equipando actualmente con un conjunto de detectores de línea de 4 metros de largo, con 10.000 píxeles optimizado para fotones de alta energía, su objetivo es proporcionar imágenes para la reconstrucción por TC, basadas en una etapa de muestra giratoria que captura un volumen cilíndrico con un diámetro de 3.5 metros y una altura de hasta 5 metros. Los altos requisitos con respecto a la precisión del sistema de manipulación para un volumen de escaneo de este tamaño fueron un desafío para el equipo de ingeniería del fabricante, ya que el funcionamiento completo de esta etapa se lanzará hasta enero del 2013. En la figura 4 se observa del lado izquierdo la etapa de evaluación basada en el SILAC y un detector PE-IRD 1640. Por su parte, del lado derecho se observa el dibujo de la etapa 1, configuración con el SILAC, y el detector montado en un gran sistema de manipulación. El desarrollo final de la etapa 2 tiene como objetivo dar como resultado un sistema de pórtico giratorio que permite escanear objetos largos como automóviles o contenedores de carga marítima en su orientación nativa. Para ello, el sistema de imágenes se girará verticalmente alrededor de la muestra. El proceso de ingeniería se iniciará después del lanzamiento exitoso de la etapa 1. En la figura 5 se observa el dibujo en 3D de la etapa de desarrollo final planificada para la tomografía computarizada de objetos largos en su orientación nativa. Y a continuación exploraremos los resultados que ha entregado la investigación. Como podemos observar en la diapositiva, se observa la tomografía a una potencia constante sobre una culata de aluminio. A esta se le han aplicado diferentes longitudes de penetración y se ha usado un tornillo de hierro para analizar los efectos del endurecimiento del haz, como se muestra en la imagen derecha. Así también se nos presenta una diferencia de contrastes de la misma sección transversal realizada por el TC a 450 kV y a 9 MeV a la izquierda y a la derecha respectivamente. E igualmente una comparación sobre la capacidad de detalle en la superficie de las diferentes potencias, a 450 kV y a 9 MV del lado izquierdo y derecho respectivamente. Podemos observar que al aumentar la potencia de la radiografía perdemos calidad sobre el detalle a la superficie. Adicionalmente, se ha realizado una comparación de resultados al realizar una tomografía basada en detectores de panel plano y basada en detectores de línea, imagen izquierda y derecha respectivamente, donde se puede ver claramente una mejoría en la calidad de imagen para el sistema de detector de línea. Al finalizar la evaluación, se muestra potencial para el MV-CT, especialmente respecto a la profundidad de penetración alcanzable y la reducción de artefactos por endurecimiento de haz. Asimismo, por el nivel de energía promedio del SILAC, el efecto de atenuación dada por el efecto Compton es mínima. En la mayoría de materiales industriales, como el hierro, es mínima. En la mayoría de materiales proporcionan una gran capacidad de penetración en materiales, y además proporcionan una gran capacidad de penetración en materiales altamente absorbentes. Comparar el proceso de 450 kV con el MV-CT basado en detectores de panel plano, especialmente en materiales de alta densidad como el hierro, con longitudes de penetración largas. La señal resultante de la estructura escaneada se ve afectada por un desenfoque producido por varios efectos de dispersión,
que conducen a una reducción en el contraste en la imagen de TC, como se muestra en la figura inferior, y que se había visto en la sección de resultados. Y para finalizar, se observó que al utilizar el sistema con detector de línea, esta proporcionará una calidad de imagen mucho mejor en comparación con los resultados entregados por el detector de panel plano. Las razones aquí son una menor influencia de la radiación dispersa debido a una colimación del haz del ventilador y una capacidad de detección mucho mejor del deflector debido al material centellador optimizado de alta energía. La comparación de la pieza de hierro fundido se muestra en la figura inferior y proporciona una buena impresión de la cantidad de dispersión dentro de la trayectoria del haz y la necesidad de la colimación para tales objetos. Muchas gracias por su atención y a continuación se les presentan las referencias en caso que quieran extender la investigación en este tema.